Mi Pau, ¿Qué pasa, Pisu? estoy preocupado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? Y estoy un poco preocupado porque todo indica que este programa va a ser un desastre. Creo que sí va a ser un desastre, un gran desastre natural, porque específicamente ese es el tema de hoy, desastres naturales. ¿Qué son? ¿Qué rayos con los desastres naturales? ¿Se pueden prevenir los desastres naturales? ¿Nos podemos preparar para enfrentar un desastre natural? Todavía mejor, ¿se pueden evitar? Todo esto y mucho más alrededor de este tema, hoy aquí en este programa que hemos preparado para ti, ¿en qué rayos? Misión Marte. Bienvenidos. Cada año, alrededor de 26 millones de personas en el mundo son afectadas por un desastre natural. Una avalancha puede alcanzar la velocidad de 320 kilómetros por hora. En el año 1099, una inundación en Holanda e Inglaterra, a consecuencia de tormentas y olas altas, mató a más de 100.000 personas. Cada año hay alrededor de 1.300.000 terremotos en el mundo. Afortunadamente, la mayoría son imperceptibles o leves. Seguramente ya has escuchado esta expresión, pero hoy cobra más validez que nunca. El planeta es un ser vivo. En efecto, todo lo que conforma nuestro planeta está interconectado y evidentemente si algo se afecta, tiene un impacto a nivel global. Es un planeta dinámico y eso significa que hay movimiento. Ahora, cuando cambian en temas como la corriente, el viento, las mareas, Sí. es cuando entonces podemos estar hablando de un probable desastre natural. Exactamente, y cuando las dimensiones de tanto del desastre natural o del evento que se presenta, como del impacto que tienen en una zona particular es grande, es que lo determinamos un desastre natural. Y bueno, a ver, ¿qué tipo de desastre natural te viene a la cabeza cuando mencionamos la palabra? ¿A ti, Pau? Yo pienso en inundaciones, luego. ¿Tú? ¿Inundaciones? Yo pienso siempre en rayos y truenos, cosas como tormentosas. ¿Por qué rayos, obviamente? Sí, seguramente. claro, por supuesto, por supuesto. Oye, o en explosiones volcánicas, porque también me acuerdo que crecimos mucho con el miedo del Popo, que era un volcán Claro. inactivo y de repente se activó. Claro. Y estábamos todos alerta, ¿no? De que pasara algo. Sí. Bueno, México es una zona, por ejemplo, de alta sismicidad y particularmente, por ejemplo, la Ciudad Claro, de México terremotos, por es supuesto. particularmente propensa a temblores y terremotos, pero siempre hay que tener consideración de cuál puede ser el impacto. Ahora hay un tema importante. Estos desastres naturales son normales en el planeta. Digamos que al Claro. planeta no le afectan, pero lo que nos afecta son a nosotros. Esa es la parte que nos preocupa, por supuesto, y por eso se les conoce como desastres naturales, porque al final solo son movimientos de la naturaleza. Pero bueno, tornados, terremotos, huracanes, tsunamis. Vamos a ver el siguiente reportaje para que entendamos un poquito mejor de los desastres naturales. Vamos. Cada año escuchamos noticias sobre fenómenos y eventos de origen natural que afectan la vida de los humanos. Estos fenómenos son huracanes, tornados, tormentas eléctricas, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales, avalanchas, terremotos, tsunamis, deslaves, entre otros. Cada región geográfica de nuestro planeta tiene algunos factores que la hacen susceptible a cierto tipo de desastre natural. De acuerdo a la Agencia Europea del Medio Ambiente, los desastres naturales son cambios súbitos, violentos y destructivos en el medio ambiente, cuya causa no es la actividad humana. Así pues, un desastre natural es el resultado de un proceso que ocurre normalmente en la naturaleza, pero que al contrario, con la civilización humana provoca efectos dañinos, al contrario que un evento normal como la lluvia o una nevada ligera. Los desastres naturales tienen un poder que sobrepasa a la humanidad y suelen desencadenar problemas graves que pueden ser duraderos, además de favorecer el desarrollo de ciertas enfermedades. Aquí te presentamos algunos de los desastres naturales más frecuentes. Terremotos. El interior de nuestro planeta es una especie de rompecabezas. Cada pieza de este enorme rompecabezas se llama placa tectónica. Estas placas se pueden mover y cuando se deslizan una sobre otra, se libera una gran cantidad de energía que provoca movimientos en la superficie del planeta, ocasionando daños en las estructuras que están ahí, como edificios, puentes o casas. Tsunami. Su nombre proviene de la palabra japonesa puerto y ola. Es una ola gigante de agua que alcanza la orilla de la superficie terrestre. Son ocasionados por terremotos submarinos. Huracanes. Son sistemas de tormentas en forma de espiral que se forman sobre los océanos.
Su formación requiere un grado alto de humedad y de temperatura en la atmósfera. Comienzan a formarse espirales de viento que empujan al aire caliente hacia el interior y hacia arriba. El viento alrededor de esta espiral gradualmente incrementa su velocidad y cuando alcanza los 119 km por hora se le considera huracán. Tornado. Un tornado es una estrecha columna de aire que gira y se desplaza a gran velocidad sobre la Tierra. Va de la superficie terrestre hasta la base de una nube que se le llama nube madre. Pueden alcanzar velocidades de 400 km por hora y miden unos 50 o 70 metros de ancho. Es el fenómeno atmosférico más poderoso y fuerte. Erupción volcánica. Es la expulsión de lava, gases, tierra y rocas de un volcán activo. Pueden acompañarse de terremotos. Esto sucede porque los volcanes permiten liberar energía del interior del planeta. Tienen la capacidad de alterar el paisaje circundante y el clima global. Tormenta eléctrica. Es una descarga poderosa de la energía electrostática. La descarga eléctrica es acompañada por la emisión de luz, un relámpago causado por el paso de corriente eléctrica que ioniza a las moléculas del aire. Esta electricidad calienta el aire y lo expande. Esto es lo que produce el trueno del relámpago. Incendio forestal. Es un desastre natural que destruye prados, bosques y que se extiende sin control afectando la vida silvestre de ese ambiente. Inundación. Es ocasionada por el efecto de acumulación de agua de lluvia de forma rápida en una región específica, o por el desborde de algún río o laguna por alguna crecida en su corriente. Avalanchas. Es un deslizamiento brusco de hielo, roca, lodo y vegetación ladera abajo. Pueden recorrer varios kilómetros y provocar la destrucción de todo lo que encuentra a su paso. Son ocasionados por lluvias excesivas, descongelación de glaciares o terremotos. Sequías. Es un fenómeno que consiste en clima seco y escasas o nulas precipitaciones de lluvia en una región determinada. Pueden durar años. Granizo. Es un desastre donde una tormenta produce grandes cantidades de pequeños bloques de hielo y afectan cultivos y a la población. Los desastres naturales forman parte de los procesos de la Tierra. Es imposible evitarlos y aunque se pudiera, no sería lo más recomendable, ya que permiten mantener cierto equilibrio en nuestro planeta. Por ejemplo, con la energía que se produce por el calor y movimiento al interior del mismo. Por lo tanto, es mejor prever los efectos de estos fenómenos naturales y estar preparados para ellos. Pues al principio del programa Pisu decía que se le viene a la mente este tema de los rayos, las centellas y las inundaciones y es justamente lo que se te va a cumplir y vamos a empezar a vivir ahora. Eso es todo, eso es todo. Un gran desastre natural. Un gran desastre natural. Y lo que queremos compartir contigo es qué consideraciones debemos tener cuando se da un desastre natural. Por supuesto son muy variados, puede uno estar relacionado con cuestiones del mar y vivir en la costa, que además constantemente hay este tipo de alertas y hay mucho más cultura. Por cierto, qué bueno que lo prevención. mencionas, porque el tema de hacerle caso a las autoridades cuando nos alertan sobre un problema, que luego es difícil, quizá por ejemplo en el tema de la explosión del Popo, ¿no? Claro. La gente tenía que salirse de sus casas y no es fácil dejar tus casas y tus cosas, pero primero está tu vida, que es lo que tienes que atesorar primero antes que nada. Por eso simulemos un desastre natural y con la magia de la nave de qué rayos, centellas, lluvia intensa para nosotros, por favor, ¿ok? Ya me voy a empezar a arrepentir de que Gracias, dijiste yo esto. también te voy a echar la culpa. Pero bueno, ante la posibilidad de una inundación y de un desastre natural, hay varias cosas que debes considerar. Primero, tu seguridad es lo más importante. No hay otra cosa más importante ante reaccionar en un desastre natural que garantizar tu seguridad y la de tu familia. Tus documentos relevantes son también importantes de resguardar. Para ello te sugerimos utilizar una bolsa de plástico en donde puedas meter dichos documentos, actas de nacimiento, cosas escolares, cosas de escrituras de tu casa o cosas por el estilo, guardarlas en un documento, en un sobre de plástico que puedan resguardarse de la humedad. Es también muy importante. Botiquín de primeros auxilios. Exactamente. Sin duda, hay que tener siempre uno a la mano porque no sabes cuándo puede justo una herida, lo que sea, y hay que tenerlo a la mano y eso te ayuda justo a que tu vida no corra peligro y puedas tú actuar con lo que viene después. Agua. Tener un poco de agua en caso de que venga un desastre natural es sumamente relevante porque es probable que durante algún tiempo o algún periodo pudieras no poder comprar agua o encontrar agua en algún lado o no tener distribución. Y qué de agua. importante es porque el cuerpo sobrevive sin comida más tiempo de lo que realmente sobrevive deshidratado y por eso el agua es fundamental. El agua es crítica y de hecho lo hemos platicado mucho aquí en Qué Rayos por la importancia además de mantenernos hidratados. Otra cosa súper relevante es
¿cómo te vas a comunicar y cómo vas a saber qué está sucediendo si estás resguardado? Por ello, hoy todavía es muy importante conservar un radio AM/FM. Es la mejor forma de, en un desastre natural, poder comunicarte o recibir Saber información qué está pasando, claro. de la forma más rápida posible. Las otras cosas que yo adoro, como internet y tu Redes super teléfono sociales. inteligente, en un desastre natural es normalmente común que el teléfono super inteligente pierda todo. Y se cae la señal, de hecho ha pasado mucho cuando tiembla y ni siquiera temblores tan fuertes, se satura la red, se cae la red y no tienes cómo comunicarte. O sea que es un gran punto al que nos dice. Exacto, y bueno, y como ves, está rebasándonos o por rebasarnos nuestra propia y falsa inundación. Y esto también es la última recomendación, rápida reacción. Seguir las señales de la autoridad, tener todo listo y reaccionar rápidamente. Bueno, Toma aire, piso, ¿listo? continuamos en ¿Qué rayos? Muy bien, pues ha llegado el momento de corroborar toda la información que te presentamos en ¿Qué rayos? Misión Marte, por supuesto con un experto aprovechando aparte la tecnología de ¿Qué rayos? Para enlazarnos. Eso. Así que empezamos, ¿te parece, Piso? Me parece perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. La primera pregunta, Pau. La primera pregunta es, obligada por supuesto, ¿qué es un desastre natural? Sí, hablamos de un desastre como un evento, un fenómeno grande que altera nuestra vida, que nos cambia las cosas y que no podemos continuar haciendo lo que hacemos. Generalmente hablamos de desastres de origen natural porque el origen viene de un fenómeno natural. Ok. ¿Qué desastres naturales estamos en riesgo de sufrir en la Ciudad de México, señor? Sí, la Ciudad de México es un sitio maravilloso, pero tiene ciertas consecuencias. Vivimos en lo que es una cuenca cerrada y una cuenca alta. No nos damos cuenta, pero vivimos a una altura de 2.200, 2.300 metros. Esto hace que el aire esté un poco enrarecido. La cuenca está cerrada, por eso le llamamos cuenca y no Valle de México, y está cerrada al sur por una gran cantidad de volcanes, para ser exactos, dentro de la Ciudad de México, 140 volcanes que crecieron ahí y que cerraron y crearon la cuenca. Tenemos actividad volcánica como la del Popocatépetl, que emite ceniza, su nombre lo dice, Popoca es ceniza y Tepetl es cerro. El otro fenómeno importante que ha ocurrido en la Ciudad de México es un fenómeno que no sucede directamente en la ciudad, sino lejos, principalmente en la costa del Pacífico, y que son los sismos que ocurren en ese lugar. Estos sismos grandes se generan en estas zonas, viajan sus ondas sísmicas por toda la superficie y por el interior de la Tierra y llegan a la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que hacen? A la Ciudad de México la ponen en un movimiento. Y es una condición especial. Nadie puede predecir los sismos. Sabemos que ocurren, es frecuente que ocurren en nuestro país y de vez en cuando son grandes. Por tanto, debemos de estar prevenidos ante ellos. Muy bien, ¿cómo podríamos entonces prepararnos para estos desastres? Una de las cosas importantes es hablarlo con los adultos, hablarlo entre las familias, por ejemplo en el caso del sismo, preguntar si tenemos en casa un plan familiar de protección civil. ¿Qué es un plan familiar de protección civil? Un plan que nos dice qué hacer en caso de un sismo. ¿Cuál es el sitio seguro en donde yo me debo de colocar? Perfecto, gracias. ¿Qué consejos podría darnos para enfrentarnos a un desastre natural? El primero, conocer el fenómeno. Cuando los adultos hablamos de los sismos y no les explicamos a los niños, pues los niños dicen, ¿quién sabe de qué están hablando? Hablan de un sismo del 85 y yo creo que hay que enterarnos, es decir, lo que decíamos, los sismos, los volcanes son fenómenos naturales, estos vienen con el planeta. Ir creando una cultura en donde vemos nosotros situaciones de riesgo y que de esta manera nos podamos nosotros proteger para evitar que suceda algo. Muy bien, pues importantísima información. Ahora sí los estamos preparando muchísimo en caso de desastre. Ya están entendiendo qué hacer. Acuérdense también de comunicar todos estos mensajes importantes. Y continuamos. Estamos en ¿Qué rayos? Misión Marte. Eso es todo. Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje. Bueno, un grupo de científicos descubrió un mecanismo de reparación del ADN. ¿Te suena loco? A mí también, pero hemos visto que esas cosas son posibles. Bueno, gracias a eso podríamos ayudar a los efectos de radiación. Así que habíamos dicho, bueno, en Marte no podríamos salir y estar expuestos a la radiación. Eso puede ya cambiar. Continuamos en ¿Qué rayos?